Hola, muy bienvenido seas a recibir de las palabras de la Biblia. Queremos estudiar de el comentario bíblico adventista del séptimo día con referente a el mensaje que es dado a la iglesia de Tiatira. Esta es la de orden de la última a la primera, Laodicea, Filadelfia, Sardis y Tiatira. Entonces vamos a ver, ya que en el comentario de Elena White, que es el último tomo, o más bien, bueno, podemos llamarlo el último tomo de los libros del set del comentario bíblico, no aparece ahí versículos que indagan o dan material para el mensaje a Tiatira. Entonces vamos a ver en el comentario bíblico lo que nos dice. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18 en adelante. Tiatira. El origen y significado de este nombre son inciertos. Bueno, estaba acordándome de la lista de los tiempos que aparece en un segmento del capítulo 2, pero estamos siguiendo aquí, luego podemos verlo si es necesario. Algunos han sugerido que Tiatira significa dulce sabor de trabajo, tal vez teniendo en cuenta las obras de la iglesia expuestas en el versículo 19. Aunque menos notable que las otras 6 ciudades mencionadas, sin embargo, la antigua Tiatira se distinguía por el número y la variedad de las artes y los oficios que allí florecían. Entre ellos, evidentemente, se destacaba el teñido de telas. Dice ver Hechos 16:14. Los cristianos de Tiatira sin duda se ocupaban principalmente en los oficios de su ciudad. Además, información acerca de la antigua ciudad de Tiatira en la página 101, ver mapa 640. El mensaje a Tiatira, aplicado a la historia 767 cristiana, 767 está aquí nomás escrito para dividir la página, pero aparece justo dentro del párrafo. Leemos otra vez más. El mensaje a Tiatira, aplicado a la historia cristiana, corresponde particularmente con lo que experimentó la iglesia durante la oscura Edad Media. Esa edad oscura resultó ser un tiempo de máxima dificultad para los que verdaderamente amaban y servían a Dios. Y el periodo de la historia de la iglesia que corresponde a Tiatira bien puede llamarse la edad de la adversidad. Debido a la persecución, la llama de la verdad vaciló y casi se apagó. Algunas tendencias que comenzaron en periodos anteriores llegaron a predominar durante esa edad oscura. Como las escrituras no estaban al alcance de todos los cristianos, en su lugar se alcanzó la tradición. Se llegó a considerar las obras como un medio para alcanzar la salvación. Un falso sacerdocio humano oscureció el verdadero sacerdocio divino de Jesucristo. Verno tradicional de Daniel 7. El cuerno pequeño. La reforma consistió esencialmente en un reavivamiento y una restauración de las grandes verdades del Evangelio. La reforma proclama que los hombres solo se salvan por la fe en Cristo, que su única norma de fe y práctica es la Escritura, y que toda persona puede presentarse por sí misma delante del gran sumo sacerdote Jesucristo sin un intercesor humano. Hijo de Dios, haciendo referencia al versículo donde se autodenomina a sí mismo o se describe a sí mismo como Hijo de Dios. Ver comentario de Lucas 1:35, Juan 1:14. Este título, como los que introducen los mensajes a las otras iglesias, deriva de la descripción del Cristo glorificado de Apocalipsis 1:13. Ver Coro capítulo 2:1. Aquí se usa el artículo definido para identificar específicamente al autor del mensaje con la segunda persona de la deidad. Ver comentario del capítulo 1:13. Ojos, pies. Ver comentario del capítulo 1, 14 y 15.
Me gustaría ver esa parte. Ok. Hacemos una pausa. Vamos allí. Blancos como blanca lana, llama de fuego. O una llama ardiente, lo que hace resaltar el brillo de su rostro y la intensidad de su mirada. Bronce bruñido. Aparece la palabra griega. Una sustancia de identificación incierta, quizá un metal parecido al oro, lustroso y radiante. Refulgente. O como encendido o acrisolado en horno. Los pies se parecen al bronce que ha sido sometido a un calor intenso. Me gusta el comentario que nos trajo el pastor de nuestra iglesia, que nos dijo de que los pies de bronce muestran que lo que el ser o una característica de este ser es su inmutabilidad, su firmeza, a él mismo como fundamento. Yo conozco a cada una de las 7 iglesias. Cristo declara: yo conozco tus obras. Su amonestación es la de aquel que conoce a fondo los problemas de cada iglesia y que por lo mismo es capaz de indicar una solución apropiada y eficaz. ¡Qué maravilloso! Amor. Griego, agape, amor. Ver comentario de Mateo 5, 43, 44. La evidencia textual establece la secuencia: amor y fe y servicio y tu paciencia. Es una enumeración de las obras de la iglesia de Tiatira, entre las cuales el amor y la fe son la base interna de la manifestación externa de servicio y paciencia. En griego, pistis, para fe. El comentario de Romanos 3:3. Servicio, diaconía. La palabra se parece a diácono. Servicio o ministerio. Ver comentario de Romanos 12:7. Paciencia. Ver comentario del capítulo 1:9. Postreras. El mensaje para Tiatira es el único de los 7 que reconoce que ha habido un mejoramiento. A pesar de las dificultades en Tiatira, esa iglesia creció espiritualmente. Establezcase un contraste con el caso opuesto de Éfeso, donde nos dice acerca del primer amor, que estaba languideciendo. Unas pocas cosas. Aunque algunos manuscritos dicen tengo mucho contra ti y otros dicen tengo poco contra ti, la evidencia textual establece el texto tengo contra ti que toleras. Ver versículo 4. Interesante. Toleras. Permitir, dejar operar. La iglesia estaba mal no solo porque muchos abiertamente apostataban, sino también porque no se hacía un esfuerzo diligente para reprimir el avance del mal. Jezabel. Ver en Primera de Reyes 16:31, 18:13, 19, 1 y 2, 21, 5 al 16, 23, capítulo 23 al capítulo 25, Segunda de Reyes 9:30 al 37, el relato acerca de la conducta de Jezabel. Parece que así como Jezabel fomentó el culto a Baal en Israel, Primera de Reyes 21:25, también en los días de Juan, alguna falsa profetisa procuraba desviar a la iglesia de Tiatira. El mensaje indica que en Tiatira se extendía más que en Pérgamo la apostasía. Cuando se aplica el periodo de la historia cristiana que corresponde a Tiatira, la figura de Jezabel representa el poder que produjo la gran apostasía de la Edad Media. Ver nota adicional de Daniel 7, comentario
de Apocalipsis 2:18 y ver Apocalipsis 17. En sí la Iglesia Católica. A fornicar, comer cosas sacrificadas. Esto que queríamos ver anteriormente. Vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico. Ver comentarios de Apocalipsis 2:14. Ver 2 de Reyes 9:22. Esta conducta, nos acordamos que hicieron los de Baal. Querían hacer un sacrificio ahí a Baal. Esta conducta sin duda tuvo primero una aplicación local en la iglesia de Tiatira. Aplicado al periodo histórico de la iglesia representado por Tiatira, representaría una mezcla de paganismo con cristianismo. Ver comentario de Ezequiel 16:15 y Apocalipsis 17:1. Este proceso se aceleró al máximo en los días de Constantino y sus sucesores. Hablando en términos generales, el cristianismo medieval fue más pagano que cristiano en su forma y espíritu. Terrible. Tiempo. El ofrecimiento de perdón le fue extendido a la impenitente profetisa durante un tiempo considerable. Impresionante, ¿no? No quiere arrepentirse. No se trataba de un caso de simple ignorancia, ni aún de ignorancia voluntaria, sino de rebelión insistente y desafiante. La arrojo en cama. La forma del castigo que le sería aplicado a la falsa profetisa correspondería con su crimen. Esta expresión parece ser de origen semítico y se usa para describir al que cae enfermo. Y aparecen acá textos de Éxodo, aparece Judith, Mateo. Literalmente es un paralítico arrojado sobre una cama. Cierra paréntesis para esas citas. Ver comentario de Apocalipsis 17, 16 al 17 y capítulo 18. Los que con ella adulteran. No se identifica a esas personas. Ver comentario del capítulo 17, 1 al 2. Si no se arrepienten, la puerta de la misericordia aún no se había cerrado del todo. Dios nunca se separa de los pecadores, son estos los que se separan de Él. Las obras de ella. Desde el punto de vista de Dios que habla a su iglesia, los pecados de Jezabel y sus amantes son esencialmente los pecados de ella, porque es ella quien como profetisa aspira a dirigir la iglesia. Hijos. La fornicación de esta Jezabel era habitual y de larga duración porque tenía hijos. En sentido figurado, quizá esto daría a entender que había ganado discípulos fieles. Los castigos caerían no solo sobre la madre, sino también sobre los hijos, porque estaban contaminados por su impío carácter. Compárese con la destrucción de los hijos de Acab. Muerte. Juan puede haber tenido en mente Ezequiel 33:27, donde dice muy significativamente: y a los que están en las cuevas mataré con muerte. En vez de muerte, el hebreo dice pestilencia o plaga. Posiblemente este es el significado de muerte en este pasaje de Apocalipsis. Leemos este versículo. Y a sus hijos heriré de muerte. Versículo 23. Mente. Salteamos el comentario aquí. Corazón. Es decir, la mente, con el significado de intelecto. Cristo se posesiona tanto de los pensamientos como de las emociones. Leemos el texto. El que escudriña la mente y el corazón. Cristo se posesiona tanto de los pensamientos como de las emociones. El juicio de Cristo es justo porque ve y toma en consideración los secretos del corazón. Él nos conoce muy bien. Los demás, el versículo 24, vamos a ver qué nos dice. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira,
A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Interesante cómo usa el singular para decir doctrina. Es decir, cuando dice los demás, los creyentes leales de Tiatira. Históricamente se refiere a pequeños grupos que a través de la Edad Media procuraron permanecer fieles al cristianismo apostólico. Tales movimientos estuvieron dentro y fuera de la estructura de la Iglesia Católica. Particularmente importantes fueron los grupos de los valdenses en la Europa continental y los seguidores de Wycliffe en Inglaterra. Ninguno de esos grupos alcanzó la medida de la verdad evangélica que fue proclamada más tarde por la Reforma Protestante. Pero el mensaje a los demás que están en Tiatira era apropiado para ellos. Dios no les impuso otra carga, sino la de ser fieles a la luz que tenían. Qué empatía la de nuestro Señor Jesucristo al llamarle carga a lo que nosotros vivimos de luchar contra nuestra pecaminosidad. Esa doctrina, es decir, las enseñanzas de Jezabel. Ver comentario del versículo 20. Que vimos el sacrificar o comer lo sacrificado a los ídolos y fornicar. Profundidades, cosas profundas. Cristo toma las palabras que los apóstatas orgullosamente aplican a sus propias enseñanzas, o lo que ellos llaman, entre comillas, y las aniquila llamándolas profundidades de Satanás. Los gnósticos pretendían ser los únicos que conocían las cosas profundas. No os impondré otra carga, bastaba que fueran fieles a la luz que tenían, hasta que yo venga. La esperanza bienaventurada, Tito 2:13, de la pronta venida de Cristo siempre ha sido sostén de los cristianos en la aflicción. Cristo no dice necesariamente que vendrá durante la vida de los miembros de la iglesia literal de Tiatira, ni tampoco durante el periodo de la historia de la iglesia correspondiente a Tiatira. Al que venciere. Ver comentario del versículo 7. Muy bien. Nos dice, la flexión del verbo en griego implica que la persona continúa venciendo. La victoria es un tema que se repite en el Apocalipsis. Las promesas del Apocalipsis han sido especialmente preciosas para los perseguidos hijos de Dios de todos los siglos. Sin embargo, el contexto, versículos 2 al 6, sugiere que esta victoria es en un sentido especial el triunfo sobre los falsos apóstoles y maestros que habían estado tentando a los creyentes a comer del árbol del conocimiento humano. Cuán apropiado es que la recompensa por la victoria sea el acceso al árbol de la vida. ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿cómo se compara el vencer para el mensaje a Tiatira y a nosotros? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vemos de que Jezabel estaba ejerciendo autoridad porque Satanás le había dado su trono, y ahora se nos dice de que si nosotros vencemos a la Iglesia Católica, seremos quienes gobiernan para siempre. Aleluya. Así sea. Mis obras. A ver cómo dice el versículo. Mis obras hasta el fin que las guardaré. Sí. Nos dice. Es decir, obras que reflejan el carácter de Cristo. Estas obras se hallan en agudo contraste con las obras de los que se alían con Jezabel. Autoridad sobre las naciones, ver capítulo 24, 20, versículo 4. Regirá. Griego. Dice una palabra aquí. Literalmente pastorear y por lo tanto gobernar. Ver comentario de Mateo 2:6. El pasaje se cita del Salmo 2:9. En cuanto al tiempo,
las circunstancias y la naturaleza de la forma en que Cristo quebrantará a las naciones con vara de hierro, ver comentario del capítulo 19, versículo 15. Que los judíos consideraban el pasaje de Salmos 2.9 como una predicción mesiánica es evidente por los Salmos de Salomón 17, capítulo 17, versículos 23 al 24, obra pseudoepigráfica que contiene una plegaria para que Dios suscite al hijo de David para echar a los pecadores de la heredad, destruir la arrogancia del pecador como vaso de alfarero, y hacer pedazos toda su sustancia con una vara de hierro. Como los redimidos vivirán y reinarán con Cristo, se los representa aquí compartiendo la obra de Cristo. Ver comentario del capítulo 12, 5 y 24. Impresionante, ¿eh? Regir con vara de hierro. Es para que alguien, si alguien está escuchando y tiene el deseo de hacer este audio, sería de leer estos textos y pasarme un estudio de ellos. Vara. La palabra que aquí se usa representa al shevet, hebreo del Salmo 2.9, que puede corresponder con una vara o callado de un pastor, un cetro o una vara de castigo. El contexto de Apocalipsis 2.27 sugiere que la vara aquí es símbolo de gobierno e instrumento de castigo. Quebradas. Este dominio o reinado causará la destrucción de los impíos. En cuanto a la naturaleza de ese reino, ver comentarios del capítulo 20, versículo 4. Vaso de alfarero, ver Jeremías, como yo también la he recibido. Ver Mateo, Juan, Hechos. La estrella de la mañana, es decir, Cristo mismo. Aleluya. ¿Tiene oído? Versículo 29. Ver comentario del versículo 7. Ok, maravilloso. Ahora leemos que es una lectura breve de lo que aparece aquí para el tiempo de Tiatira. Es interesante y añade a nuestro entendimiento de este mensaje. Tiatira. Para ubicar el año 538 como fecha del comienzo del periodo de Tiatira, ver lo dicho en cuanto a Pérgamo. El periodo de Tiatira se caracteriza como la era de la supremacía papal. La importancia del periodo de los 1260 años en la profecía bíblica sugiere que 1798 bien podría escogerse como fecha final para Tiatira, pero en vista de la importancia de la reforma en el quebrantamiento de la supremacía papal, 1517 sería también una fecha final apropiada. Algunos podrían sostener que la pérdida de los estados pontificios en 1870 y el consiguiente enclaustramiento que se autoimpuso el Papa como un prisionero del Vaticano también harían que dicha fecha fuese digna de consideración. Sin embargo, el año 1870 parece ser un poco tardío para encajar ya sea con los 1260 años de la profecía o con los siguientes periodos de la historia de la Iglesia que se esbozan en Apocalipsis 2 y 3. Volvemos entonces al texto bíblico para leerlo una vez más. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. El amor maravilloso, la fe de la salvación por la fe en Cristo. Voy a repetir esta frase: la salvación por Cristo por medio de la fe. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia. Paciencia especialmente en las persecuciones y en la maldad de Jezabel. Sin embargo, una paciencia que no debe... No me sale la palabra, pero es permitir que el enemigo avance. Que tus obras postreras son más que las primeras. Ya se estaba acercando la luz de la reforma. Jesús nos conoce muy bien.
Pero tengo unas pocas, y como vimos, tengo contra ti algo. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya que no decir que ya que, pero la maldad es tan grande en esta tierra que en la iglesia, por sobre todo, se debiera darle límite. Nos dice el Espíritu de Profecía de que se debiese limitar, se debiese pedir que no se congreguen los que pecan voluntariamente. Hacer distancia. Ya lo dice Pablo, con aquellos ni siquiera comáis, lo que se llaman cristianos si fueran, y hay una lista de maldades. Para salvaguardar la iglesia del pecado, tal que es lepra. Peor. Seduzca a mis siervos, enseñe. Vemos que por medio de la enseñanza seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay que rechazar sus falsas enseñanzas. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios tan misericordioso da tiempo a arrepentirse a los asesinos de sus hijos. He aquí, yo la arrojo en cama, es decir, la haré paralítica, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es necesario entender la maldad para poder apreciar la urgencia de este llamado y el castigo de rehuirlo, de rebelarse contra él. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Maravilloso. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Algo importantísimo aquí, retener lo que Dios nos da. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Guardar lo que Dios nos ha dado, guardar las obras hasta el fin. No solamente guardarlas, sino que crezcamos en nuestro celo y en nuestra obra para con Dios. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. A Jesús. Maravilloso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante que el mensaje, Jesús es el autor, y el mensaje nos llega por el Espíritu. Muy interesante. Gracias a Dios por este mensaje. ¿Qué lecciones, qué sacamos de aquí para nosotros? ¿Qué hacemos nuestro? Que Dios nos conoce. Es decir, resumiendo el mensaje, Dios conoce a Tiatira, nos conoce a nosotros. Debemos luchar para salvar y proteger a los nuestros. Hay consecuencias temibles para los que aceptan o se comprometen con el pecado. Y que Dios es maravilloso cuando Él le dice a ellos, no os impondré otra carga.
Dios. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Retener lo que nosotros hemos recibido, guardarlo fielmente. El mensaje que aquí vemos es un mensaje de que Dios nos conoce, de que Él nos pide que guardemos a los suyos y que retengamos hasta el fin lo que hemos recibido, la doctrina y la obra de amor. Y hemos de recibir la estrella de la mañana. Cuán importante de que las cosas que hemos recibido las mantengamos con fidelidad. Y ahora te pregunto, mi hermano y hermana, cuando alguien predica en el púlpito algo que no está de acuerdo a las Escrituras, ¿cuál es tu respuesta? Cuando alguien en la conversación en las mesas dice algo que no está de acuerdo a las Escrituras, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo hemos de retener lo que hemos recibido si no a viva voz? Como dice Pablo, poniendo todo argumento y altivez en el piso y poniendo todo pensamiento a la sujeción de Jesucristo. Que Dios te bendiga al escuchar este audio. Y yo he sido bendecido, gracias, Señor. Amén.